arrancó el año 2023, año preelectoral, y con ello los anuncios. El primero en hacerlo ha sido el presidente de la Asamblea Nacional de Diputados, Cristiano Adames. Ha sido consultado en una festividad en la región de Azuero. El vicepresidente Carrizo, quien dice, no lo descarta, pero no es el momento de hablar de política todavía. Sin embargo, otros miembros del PRD han dicho sí, ya incluso podría haber 3 aspirantes, se habla incluso de alianzas. Con nosotros esta mañana para hablar de este año preelectoral, don Guillermo Márquez Amado, ex magistrado del Tribunal Electoral. Un gusto tenerle, feliz año ante todo, don Guillermo. Y bueno, llegó el 2023 y con ello arrancan los motores y por lo visto con el partido gobernante. ¿Cómo está? Muy buenos días, ¿cómo está Castalia? ¿Qué se espera para este año? Y definitivamente el PRD ha dado el primer paso. Pues sí, eso estamos viendo. Y no descartamos, ni lo hagamos tampoco nosotros, que ese partido y otros pronto vayan a dejar sentir sus aspiraciones con distintos candidatos a la presidencia de la República. Recordemos, sin embargo, que todas las candidaturas de los partidos políticos tienen necesariamente que pasar a unas primarias internas de los partidos para entonces determinar quiénes son los candidatos de cada partido político. Icar Reyes se suma a esta entrevista, don Guillermo, porque hay varios aspectos, Icar, que repasar y que tiene que ver en este año preelectoral con los roles que tiene que jugar la Asamblea, con la separación de las obras por terminar versus propaganda a favor del partido gobernante, y también el rol de la Contraloría General de la República. Hablemos de las reglas del juego, que es lo importante en este torneo próximo y ese ejercicio que siempre hace tanto la mesa de reformas del código como luego el legislativo. Con lo que tenemos ahora, y decíamos más temprano, don Guillermo, no es perfecta la democracia panameña. Tiene sus altas y sus bajas, sus sales y sus pimientas, como decimos, pero con las normas que tenemos ahora, a juicio suyo como ex magistrado y conocedor en materia electoral, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos a estar esta contienda con unas reformas que buscaban ser equitativas, transparentes y que rendieran cuentas? ¿Cómo le gusta ahora estas reglas? Mire, desde el punto de vista legal y teniendo en consideración que un proceso electoral debe reunir la cualidad de ser igual para todos y de que se ejerza libremente el voto, tenemos varios problemas por los cuales preocuparnos en esta campaña. En primer lugar, las condiciones son bastante desiguales, porque la ley electoral tiene unas normas que permiten que se subsidie a los partidos políticos con unas sumas de dinero por parte del Estado que son muy diferentes y además de unas diferencias enormes, en algunos casos, entre los partidos políticos más grandes del país y los menores. Eso quiere decir que va a haber mucho dinero para algunos partidos y muy poco dinero para algunos partidos y candidatos. Eso no tuviera mayor problema dicho de esta manera, pero en un sistema en que no se han implementado mecanismos para controlar el clientelismo, yo me temo mucho que pueda significar una especie de rebatiña, una especie de, en primer lugar, que los partidos políticos, sobre todo aquellos que están en el poder, puedan reclamar que el Estado, por otras vías, les dé muchos aportes. Y en segundo lugar, que el electorado condicione de alguna manera su voto a esperar de quién recibe más dinero, de cuál de los candidatos o cuál de los partidos políticos. Naturalmente que eso no es sano para ninguna democracia. Y esa condición que estamos viendo en este momento, pues definitivamente no contribuye a que tengamos una democracia más sólida. Generalmente para esta época, cuando arrancan los gobiernos, su último año de gestión, siempre hay cuestionamientos y ha pasado en todos los gobiernos que nos han administrado. Siempre hay cuestionamientos porque es una cosa inevitable e incontrolable de que se haga propaganda partidista para mantenerse en el poder utilizando los recursos que pagamos con los impuestos que pagamos.
Eso es, o sea, no hay manera, don Guillermo, de decirle a un gobierno, oiga, por más que la norma lo diga, ese ministro que ahora es diputado no puede estar, si sabemos que él tiene que renunciar en tanta época, pero como que adelantan todas las inauguraciones y hacen todos los eventos y lo ponen de abanderado de cuánto evento y cuánta feria haya. Y no hay manera de dividir eso. O sea, ¿hasta cuándo las normas lo puede permitir? No, las normas en sí mismas no lo permiten. Bueno, y es más, han diseñado mecanismos para evitar que eso ocurra. Otra cosa distinta es que se respeten esas normas o que se requiera o se demande su aplicación con el grado de eficacia que debe tener. Allí hay una fiscalía electoral, por ejemplo, que no se ha dejado sentir hasta este momento con la eficacia con que debería haberse dejado sentir. Ya ha habido eventos en que bien pudo haberse dejado conocer su autoridad para prevenir estas cosas. Por otra parte, el propio sistema electoral, particularmente para estas elecciones, abrió el compás con anticipación. Y eso yo lo advertí en algún momento, pero no es sano que ocurra. Cuando se comenzó con el tema de las candidaturas independientes, en las normas electorales se dispuso que se abrieran con un año antes del año, perdón, con 6 meses antes del año anterior a las elecciones. Es decir, eso está dando vueltas desde junio del año pasado. Eso tiene el grave inconveniente de que mete al país ya en el programa de elecciones. La gente, por decirlo de alguna manera, se pone el chip de las elecciones cuando todavía falta bastante. Es lo que pasó en junio del año pasado. Y entonces, aunque no lo queramos, la naturaleza humana hace que los gobiernos y las autoridades se sientan más vinculados a qué es lo que va a pasar dentro de 2 años cuando sean las elecciones, eso era el año pasado, y entonces dejen de gestionar y administrar la cosa pública con el mismo sentido de responsabilidad y comienzan a pensar más bien en el sentido de qué cosas les pueden ganar simpatías para tener votos. A ver, decía más temprano con Castalia, el magistrado, casualmente temas apremiantes, temas importantísimos que no pueden esperar. Tenemos el tema de la Caja del Seguro Social, contrato minero entre el Estado y Minera Panamá, el tema de la deuda pública, el tema de generación de empleos. O sea, ahora usted dice que adelantar todo este tema electoral trastoca estos temas que vamos a verlo nuevamente de bandera política, de promesas de personas que ya han estado muchas veces en el cargo pero no han hecho nada y van nuevamente a prometer. Precisamente, por eso señalaba lo que acabo de decir hace un instante. Cuando se inicia el proceso electoral, las autoridades comienzan a actuar, aquellas sobre todo que dependen de que sean ellas electas o sus partidos sean los que lleguen a los cargos de elección popular, comienzan a actuar en función de qué es lo que puede generar simpatía. El tema del seguro social es delicado, es complejo, requiere medidas incluso heroicas para ser superado. Y si se continúa tratando, hay el temor de que esas medidas heroicas vayan a significar sacrificios para la población y naturalmente a los gobernantes no les gusta que la población sienta que está sufriendo sacrificios porque entonces piensa, y tiene razón en ello, aunque los pueblos son más maduros de lo que parecen, que después le van a pasar la factura por no haberse sentido bien con esas medidas tomadas, incluso heroicas, que mencioné. Ese es el caso específico de la Caja del Seguro Social. Y entonces el gobierno ha dicho algo que es absolutamente irresponsable. Ha dicho llanamente, o por lo menos funcionarios públicos, que se le ha acabado el capital político para poder resolver ese tema. A ellos no los eligieron para que mantuvieran un capital político, sino para administrar bien al Estado, al gobierno. Y ese es su deber. Y cuando eran candidatos,
lo dijeron categóricamente, Sí. que ellos debían resolver y que lo iban a hacer. Bien, uno de los órganos del Estado mayor cuestionado ha sido la Asamblea, con figuras altamente cuestionables por la falta de transparencia. Quiero entrar a este punto, don Guillermo, porque estamos hablando de las reglas en materia electoral. Y usted dice que existen y que se tienen que cumplir, pero en materia de transparencia, yo no sé qué es peor, el saber que existen y que nadie las hace cumplir, o el saber que están mal diseñadas a propósito para favorecer a quienes definitivamente han decidido enquistarse en el poder, hacer lo que les da la gana y lograr a través del clientelismo vulgar, pues mantenerse, porque tristemente la gente así lo ha abrazado. ¿A qué voy? Dos cosas puntuales, por ejemplo. Empezó el 2023 y por más que varios abogados lo han solicitado, nosotros aquí no tenemos manera de saber si el IFARU otorgó o no ayudas millonarias a gente cercana a diputados y políticos en este país. Voy por esa. Otra más reciente. Aquí el Contralor de la República acaba de señalar en una respuesta a otro abogado que no tiene manera de saber, siendo Contralor, si una persona electa tiene casos pendientes con la justicia y está elevando ahora esa solicitud a la Corte Suprema de Justicia y al Procurador de la Administración. O sea, ha empezado la política y tenemos estos grandes vacíos. Aquí simplemente nos tenemos que conformar con no podemos dar la información. O no hay manera. Estamos pagando en este momento las malas decisiones tomadas por unas instituciones que no estuvieron celosamente cumpliendo con los deberes que tenían. Al nombrar a los magistrados del Tribunal Electoral, al fiscal electoral, al Contralor General de la República, debieron haberlo hecho en personas en que pudiera recaer tamaña responsabilidad por su independencia, por su coraje para tomar las medidas que fueran necesarias, y esas cosas no las estamos viendo, sino por el contrario, unas autoridades que en buena medida parecen encubridoras, y hay que decirlo con solidez, categóricamente, de los hechos irregulares que ocurren. La Asamblea Nacional, por otro lado, controla las comisiones permanentes y en esas comisiones se trata, entre otras, el tema del presupuesto nacional. En ese mismo presupuesto se consideran los subsidios para los partidos políticos dentro y fuera de las campañas políticas. ¿Y quién preside la comisión de presupuesto? Pues precisamente el presidente del partido que se encuentra en el poder en este momento y que tiene una considerable cantidad de diputados en la Asamblea y que ha hecho alianza con otros partidos en esa misma Asamblea para poder hacer mayoría. Y se habla de que incluso tienen conversaciones con otros diputados con los que podría ser, y ya lo han manifestado, que hubiera alianzas para las próximas elecciones. Ahí es donde está fallando la institucionalidad, porque esas personas que tienen esas responsabilidades en el momento de su escogencia no fueron escogidas con el miramiento severo de que fueran capaces de cumplir con estas responsabilidades. Sí. Y eso está desembocando en un clientelismo casi que sin limitaciones, en una asignación de recursos a los partidos políticos para que hagan lo mismo, y naturalmente esto es preocupante porque el efecto es el de castigar al sistema democrático, y por eso termina ocurriendo que los países se vuelven populistas porque no ven resultados y creen que un gobierno que ejerce autoridad sí la puede tener. Sí, precisamente días atrás observábamos, Castalia, pues a un contralor deshojarse en halagos a la actual administración diciendo que todo estaba bien en materia de transparencia y rendición de cuentas. Pero yo quiero ir nuevamente al sistema, magistrado, al sistema electoral y sus distorsiones, un sistema arcaico, un sistema que lo han hecho a conveniencia. Ya yo recibo informes
estuve recientemente en el Legislativo en una transmisión y me dicen que hay diputados que están ya colocando a los hermanos, a los sobrinos, a los tíos, a quien sea en todos los puestos de elección popular de ese circuito. Hábleme de este sistema que llega a transformar estos circuitos electorales en feudos o en fincas privadas. Yo no tengo la misma información que usted. No digo que no tenga que tenga una información contraria. No. Lo que estoy diciendo es que usted tiene más elementos de juicio que yo para juzgar lo que le parezca que debe juzgar. Sin embargo, lo que yo sí debo decir, sin tener esa información, es que las autoridades electorales deben actuar a tanta distancia como sea posible del proceso en cuanto a involucrarse a favor de nadie en el proceso electoral. Si en los cargos en que se administra el proceso electoral se nombran personas allegadas a los partidos políticos, allegadas a los candidatos o conocidas por sus simpatías por esos partidos y por esos candidatos, pues obviamente el resultado no va a ser el de la democracia y el proceso electoral desenvuelto transparentemente, con imparcialidad, sino con favoritismos. Y cuando esos elementos están presentes en un proceso electoral, eso es norma y la he visto impecablemente cumplida siempre en distintos procesos y en distintos países, cuando no hay certeza para el pueblo de que el proceso electoral del que vienen sus autoridades ha sido ha sido conducido con esa imparcialidad, con esa igualdad para todos, con esa libertad que deben tener todos los electores para elegir y los candidatos para hacer sus campañas, pues entonces los candidatos electos resultan vistos con un sesgo de ilegitimidad. Y en ciencia política, como decía, cuando hay ilegitimidad en cabeza de los candidatos electos, lo que sigue es la desobediencia. Y esas desobediencias son las que causan graves problemas a las democracias para actuar y hacerlo bien en el futuro. Yo tengo algo adicional que aportar, magistrado, y aprovecho su experiencia. Y voy a diferir un poquito con Icár. Bueno, y usted es más conocedor que nosotros. Nuestro código electoral es uno de los mejores, con todas sus fallas. Es uno de los mejores. Incluso nuestro propio sistema de elecciones ha sido visto, analizado y copiado por otras democracias. El problema aquí, magistrado, ex magistrado, es la oferta electoral que tenemos. O sea, ¿cómo hacemos? Hoy en la mañana decía con Icár, bueno, y es que lo que está diciendo Rogelio Paredes, que no nos debe sorprender que el PRD se alíe, por ejemplo, con Cambio Democrático o con el Partido Panameñista, porque tiene que buscar la fórmula porque saben que solos no van a ganar, porque la oferta electoral es muy pobre. Entonces tenemos un código electoral aplaudido a nivel internacional, con todas las fallas, reitero, pero tenemos una oferta electoral que da ganas de llorar, ex magistrado. Sí, Castalia, yo tengo que diferir un poquito con la afirmación que se acaba de hacer. Y es que sí, nosotros hemos tenido un código electoral y unas leyes que han venido de menos a más consistentemente por algún tiempo. Pero ya tienen bastante tiempo y puedo referirme a por lo menos 4 o 5 o quizás hasta la administración electa en 1994, y yo estoy convencido de que es así, en que las normas electorales, con el pretexto de que se revisan cada 5 años después de cada proceso electoral, van mejorándose. Pero la realidad es que se han mejorado las propuestas que se han hecho ante la Asamblea. Pero cuando esas propuestas han llegado a la Asamblea, los diputados, que son los actores que por una parte aprueban las normas en un parlamento y por otra son las personas que están al frente de las campañas políticas en sus respectivos circuitos y circunscripciones electorales, entonces acomodan esas propuestas a lo que a ellas personalmente les convenga. Y ahí es donde se ha distorsionado ese proceso electoral
sin que ese código electoral, sin que se hayan puesto barreras y límites como para que en determinadas cosas se requieran mayorías que les sirvan a todos. Y como lamentablemente en Panamá no hay segunda vuelta, con una mayoría simple se logra imponer lo que el partido gobernante quisiera que hubiera en los procesos electorales. Y eso ha venido desmejorando consistentemente nuestras normas electorales, aunque sí queda todavía parte de la buena fama que tuvimos en cuanto a un sistema electoral que era envidia de muchas naciones. Quiero agradecerle a Guillermo Márquez Amao por esta intervención con nosotros esta mañana, el ex magistrado del Tribunal Electoral. Gracias, don Guillermo. Que tenga una excelente semana.